¿Cómo es posible que el PAN y el PRI, que han sido adversarios toda su vida, se puedan unir en esta ocasión? Bueno, la respuesta está muy sencilla. La respuesta está en la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No había anticomunista más grande que Winston Churchill, y no había un comunista más grande después de Lenin que Stalin. Y los dos se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial que había un tirano que se llamaba Hitler. Y se decidieron aliarse coyunturalmente y vencieron al tirano. Y después de 50 años se agarraron en la Guerra Fría. Si el comunismo y el capitalismo lograron agarrarse de la mano para evitar que la tiranía domine al mundo, pues qué raro puede tener que un partido socialdemócrata y un partido que cree en la doctrina de la democracia cristiana, pues nos unamos para detener al autoritarismo y a la tiranía representada por Morena. En ese sentido, está más que claro. El agua y el aceite no se mezclan, pero el agua y el aceite sí se pueden juntar y hacer más fuerte. En ese sentido, el PRI y el PAN tienen un deber histórico con México. Tenemos un deber histórico con Yucatán, que es evitar que la tiranía se apodere de Yucatán, que un gobierno de corte autoritario se apodere de Yucatán, que seamos dependientes del centralismo. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Pues vamos a seguir cada partido en lo mismo, en lo suyo. O formamos un gobierno de coalición. Que es una de las ideas, ¿no? De las ideas, pero vamos a seguir siguiendo partidos políticos y vamos a tener en el 2027 otro escenario y en el 2030 otro escenario. No nos vamos a fundir como partidos, como pasó con la Unión Soviética y los Estados Unidos y el bloque capitalista. Hubo Guerra Fría durante 50 años, pero cuando tuvieron la responsabilidad histórica de decir, no, tenemos que evitar la tiranía, se unieron. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, entonces yo creo que una visión pequeña, corta, no quiero decir ignorante de la vida política y de la historia del mundo, ¿sí? Encontramos la respuesta a esta interrogante que nos dice, no podemos ver cómo es que el PRI y el PAN históricamente. Por supuesto, históricamente, y desde que se fundó el PAN, pues adversario del partido en el Estado, que era el PRI. Pues evidentemente tenía que competir, y así, claro. Y así luego se fundó el PRD, y luego el PRD se lo lleva a López Obrador a Morena, y ha sido un devenir histórico, pero hoy el enorme riesgo es la democracia que nos ha costado construir a los mexicanos. Nos ha costado 40 años. Mi generación es la generación de la transición democrática. En el 88 fue la primera vez que voté, y fue la vez que el partido Estado dejó de existir y pasamos al sistema de partidos políticos. Me acuerdo muy bien cuando Salinas sale a decir, hoy termina la era del partido Estado y empieza la era del sistema de partidos políticos. Cambió hace 40 años. Somos la generación de la transición democrática. No tenemos la responsabilidad histórica de evitar una regresión autoritaria. O sea, respetar a ese sistema de antes del 88. De antes del 88, que fue un sistema que surge precisamente de la Revolución Mexicana, que es un sistema que surge de gobiernos militares. Del 17 hasta Miguel Alemán, todos los presidentes fueron generales. Era un gobierno militar, era un México distinto, era México del siglo XX, era un mundo distinto, ¿sí? Eran condiciones totalmente distintas. Se requería un partido, un sistema político autoritario, presidencialista, sí se requería en ese tiempo. Y después la propia historia nos fue llevando a la transición democrática del 88. Entonces no podemos tener un gobierno en el 2024 que sea como el de 1917.